Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Es un pasaje muy conocido, de hecho, por muchos de nosotros, creo que la mayoría lo conocemos. Romanos 8, 28 al 39. Más que vencedores, dice la palabra del Señor, por ahí algunos subtítulos, ¿verdad? Gloria a Dios. 8, 28 al 39. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, presentamos nuestro corazón delante de ti, Señor, suplicándote que tu Espíritu Santo traiga una palabra que edifique nuestras vidas, Señor, que seamos llenos de tu presencia, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y que podamos ser hacedores eficaces de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse los que están de pie? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En el último tiempo, hermanos, una falsa doctrina ha ido infiltrándose en las iglesias cristianas, y tenemos que reconocer tristemente que ha recibido una aceptación abrumadora dentro de la iglesia cristiana, una aceptación muy generalizada, demasiado para mi punto de vista. Y me refiero, hermanos, a la doctrina de la prosperidad. Es una falsa enseñanza porque sujeta a Dios ante la voluntad del hombre. Es una falsa enseñanza porque pone al hombre al nivel de Dios, con la capacidad de exigirle a Dios, de ordenarle a Dios, de decretar como si fuésemos la máxima autoridad sobre la tierra. Y bajo esta enseñanza, Dios está prácticamente obligado a obedecer como un siervo que se sujeta a su amo, incluso en los caprichos que los creyentes pudieran tener. Y cuando las cosas que se piden o se exigen a Dios no se dan como se espera, entonces se cae en un desánimo, en un sentimiento de culpa, porque se llega a pensar que si Dios no responde como uno espera en una situación específica, entonces es porque se está en pecado y Dios no va a responder hasta que la persona se ponga a cuentas, aunque no sepa ni tenga idea de por qué Dios no le responde. Es una doctrina, hermanos, que pone a Dios como un ser corrupto que se vende al mejor postor, porque si usted pacta con Él, Él está obligado a responder, pero si usted no pacta, entonces no. Un hombre
predicador de esa falsa doctrina se atrevió incluso a comparar a Dios con una mujer prostituta. No voy a decir de qué manera, por respeto al Señor y a ustedes, pero a ese nivel se ha llegado, hermanos, al nivel de comparar a Dios con una mujer de la vida galante. Así de diabólica es esta enseñanza. Ahora, lo cierto es que hay muchas situaciones por las que el creyente debe atravesar en su peregrinaje a la eternidad. Y en este peregrinaje la Biblia nos enseña que pueden y de hecho vendrán pruebas duras, pruebas difíciles. Erróneamente se ha enseñado que Dios no va a probarnos más allá de nuestras fuerzas, y esto es un error. Lo cierto es que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación dará también la salida, dice la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que fueron probados más allá de sus fuerzas, a un grado tal que pensaron que no iban a poder conservar la vida. Entonces vemos que las pruebas duras, difíciles, sí pueden venir. Al final de las pruebas y luchas en las que el creyente tenga que participar y ser protagonista de esas luchas y pruebas, al final, como el apóstol Pablo dijo, nosotros también podremos decir: me está reservada la corona de gloria, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Cierto es que continuamente el creyente debe librar una batalla espiritual, en la cual el enemigo de nuestras almas ha desplegado todo su poder para derribar a la iglesia. El Señor lo reprenda y nos dé la victoria. Pero hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Y esta promesa es que Dios estará con nosotros. Y por Él, usted y yo venceremos para la gloria de su nombre. Yo quiero en esta tarde que tratemos este tema, más que vencedores. Ese es el tema de esta reflexión. A pesar de las pruebas, luchas y dificultades que el creyente pueda atravesar, usted y yo podemos descansar sabiendo que al final somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y con esto en mente, hermanos, le invito a analizar la Escritura para ver de qué manera podemos llegar a ser más que vencedores en Él. Porque es muy fácil decir: ¿cómo estamos? En victoria, dicen muchos. Es muy fácil decirlo, ¿no es cierto? Y más como mexicanos. Más siendo mexicanos. ¿Por qué más como mexicanos? Yo le pregunto, ¿en qué otro país ha usted escuchado la frase más o menos? En Estados Unidos dicen so. Casi dicen so. Pero en México, cuando andamos bien mal, así enfermos o doloridos, o por decir: ¿cómo estás? Más o menos. Nosotros, o sea, como que somos más positivos, no más así, más. Nos quedamos sin trabajo más o menos. No tenemos que comer en el refrigerador, ¿y cómo estás? Más o menos. ¿Sí o no? O sea, como mexicanos, hermanos, como mexicanos, es muy fácil, o nos es más como cultural, especialmente acá en el norte, de no dejarnos vencer tan fácil. Como que somos más luchones acá en el norte. Como que no dependemos tanto, por ejemplo, del gobierno o de otras instituciones que nos echen la mano. ¿Ah? Porque por ahí decían los Gutiérrez, ya me siento mejor porque me ayudará el Estado, ya me siento mejor me siento estar sentado. La cosa es, hermanos, que es fácil decir que estamos, bueno, que no dijeron nada, pero hay lugares donde sí dicen. ¿Cómo estamos, hermanos? Estado. Es muy fácil decirlo, hermano, pero llegar hasta verdaderamente en victoria
Hay gente que dice, estamos en victoria, sí, porque no hay una lucha, porque no han luchado, porque no le ha tocado batallar, porque no le ha tocado, le tocó caer en blandito, como luego decimos. Y estamos en victoria, pero cuando llega la lucha, ¿sí o no? Es muy fácil decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, ya sabes, puedes recordar. Pero cuando estás en ese valle, cuando te toca atravesar por ese valle de sombra y de muerte, ahí es donde el carácter cristiano tiene que aflorar. Ahí es donde tenemos que aprender que no vamos a poder decir que estamos en victoria hasta que hayamos cruzado. Y entonces podremos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. ¿De qué manera entonces podemos llegar al final? ¿De qué manera entonces podemos lograr llegar a poder declarar con todo nuestro corazón y con toda nuestra conciencia, decir, soy más que vencedor? En primer lugar, confiando en el amor que Dios tiene por nosotros. Hermano, no hay amor más grande que el amor de Dios. Hay quien dice que el amor que más se le asemeja a Dios es el amor de la madre. Pero solo se le asemeja. No se compara con el amor de Dios. Todavía el amor de Dios va más allá, hermanos. Imagínense, aquí estamos llenos de madres que comprenden, que entienden, que saben de lo que estamos hablando. Cuando Judith iba a nacer, un hermano, un pastor me dijo, ahora sí, hijo, vas a saber lo que es ser hijo. Le dije yo, ¿será lo que es ser padre, hermano? No, hijo. Ahora, dijo, vas a empezar a ver a tus hijos como tus padres te vieron a ti. Ahora vas a saber lo que significa ser un hijo. Y es cierto. Es cierto, hermanos. Ahora es cuando sabemos lo que duele un hijo. Y a veces a lo mejor como padres nosotros podemos sentir un amor que se enfoca de diferente manera. Vi una vez una caricatura, un dibujo, donde representaban el amor de un padre y el amor de una madre. Y ponían en la cabeza del varón, ponían un feto, un bebé en la cabeza del hombre. Y el feto, ese mismo bebé, lo ponían en el corazón de la mamá. El amor de la mamá es más de sentimiento, más sentimental, más de, ay, mi chiquito, mi ternurita, mi esto. El amor del padre necesita zapatos, necesita ropa, necesita escuela, necesita esto, necesita aquello. Son amores distintos, pero amores al fin. ¿Sí me explico? Ahora, el asunto es este, hermano. Con todas las pruebas que Dios ha mostrado, si de algo podemos estar bien seguros, es de su amor por nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, ¿qué dice? Y nos amó de tal manera, hermanos, que fue a la cruz del Calvario pensando en cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Por lo que tenía puesto delante de Él, y lo que tenía puesto delante de Él éramos usted y yo. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice la palabra, con amor eterno, y eterno, entiendas, hermano, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. ¡Qué hermoso es esto! Ahora escuche esto, hermano. Porque Jeremías no la tuvo fácil. Nomás duró 40 años predicando. Y ni un solo convertido. Yo pues no me voy aquí todavía, pues, apenas 6 años. Cuando recibimos la iglesia éramos como 6 u 8. Digo, no ha habido nuevos conversos, más bien empezaron a regresar los que se habían apartado un poco. Pero aquí están, esperando que Dios haga la obra. Porque Dios es grande en amor y misericordia. Ahora, escuche esto. Me llamó mucho la atención estas palabras de Dios para Jeremías. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Estas palabras de Dios, hermanos, han inspirado la cantidad que usted no se imagina de mensajes hermosos,
de mensajes maravillosos que han sido predicados en innumerables púlpitos de todas las denominaciones cristianas habidas y por haber. Mensajes de gracia, de bondad, no sé, de amor y de cuanta cosa que a veces necesitamos oír, han salido de este pasaje. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Pero yo quiero decirle hoy, hermanos, que la vida de Jeremías no fue una vida fácil. Fue llamado al ministerio siendo muy joven. Jeremías 1:6, él dijo: ay, Señor, no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dice: no digas que eres niño, porque a donde quiera que yo te mande vas a ir. Y lo que yo te diga vas a hablar. Y te voy a poner como pared fortificada. Y pelearán contigo, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Era un jovencito. No sé a qué edad fue llamado, quizás a los 17, a los 18 años. Recordando que para los judíos la edad adulta era los 30 años. Él dice: soy un niño. Jeremías predicó, decía, por 40 años. No tuvo un solo convertido en 40 años. No hubo alguien que se arrepintiera. No hubo alguien que dijera: yo me rindo, yo confieso mis pecados, yo sé que estoy mal. Es más, hermanos, cuando le preguntaron, llegan con Jeremías y le dicen: hay palabra de Jehová para nosotros. Ya cuando llegó Nabucodonosor y les dio una torre, llegan con Jeremías y dicen: pregúntale a Jehová, ¿qué hacemos? Y lo que Jehová te diga que hagamos, eso vamos a hacer. Y les dice Jeremías: vamos a quedarnos aquí. Dios dice que si nos quedamos en Jerusalén, Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar, Él va. Es más, que me había dicho Jeremías: cómprate un terreno. Ahorita que no te oferta. Cómprate un terreno. Porque aquí te voy a prosperar, aquí los voy a bendecir. Y llega Jeremías con la bola de necios aquellos. Y les dice: así dice Jehová, querémonos en Jerusalén. No, estás loco, Dios no te habló, vamos a Egipto. Y se lo llevaron secuestrado a Egipto. Allá falleció. Se cree que lo mataron a pedradas. Pero fíjense, Jeremías predicó por 40 años. No tuvo el resultado que cualquier predicador desearía. Yo quisiera ver este templo lleno desde que llegamos. No tuvo el resultado. No hubo uno solo que se arrepintiera de todo corazón para buscar a Dios. El rey Joacim, después de haber oído lo que Jeremías había escrito, que no lo oyó todo, agarró el pergamino, el libro de Jeremías, lo rasgó con un cortaplumas de escribano y lo echó a un brasero. El rey, el que tenía la obligación por ley de escribir a mano, o sea, hacer una copia a mano de la ley de Moisés, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Tenía la obligación de hacer una copia escrita, hermanos, de toda la ley. Y ese hombre, con esa obligación, tomó el rollo de Jeremías y lo rompió, lo rasgó y lo echó al fuego. Jeremías fue perseguido por todo el pueblo. Es más, su propia familia lo traicionó, su propia familia le dio la espalda. Fíjese que Dios no le permitió tener hijos. A Jeremías Dios le dijo: no te cases, no tengas hijos. ¿Por qué le prohibió tener hijos? Por ese amor eterno, por esa misericordia que Él le estaba extendiendo. No tengas hijos, Jeremías, vas a sufrir. Si tienes hijos, vas a sufrir. Jeremías, hermanos, fue echado en una cisterna vacía. Fue metido a la cárcel. Al final decía que lo llevaron a la fuerza para Egipto, donde finalmente murió, según se cree, lapidado. Y a pesar de eso, hermanos, todavía resuenan estas palabras: con amor eterno te he amado. ¿Sabe qué, hermano? Quizá a nuestros ojos Jeremías fue una persona que no tuvo ese amor, ese respaldo de parte de Dios. A nuestros ojos pudiéramos verlo así. Pero Jeremías fue uno de los profetas más grandes que Dios
ha dado al pueblo de Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Mis amados hermanos, no importa lo que en este momento estamos viviendo. Si hay pruebas, si hay luchas, si hay enfermedades, pero debes de saber una cosa: el amor de Dios es para siempre. Y el que te amó lo suficiente para ir a la cruz por ti, todavía te sigue amando para sacarte adelante, para darte victoria. Yo no sé por las pruebas que nos toca atravesar, algunas son muy duras, pero siempre, hermano, confía en el amor que Dios tiene por ti. Porque aunque tengamos que atravesar el valle de sombra de muerte, aunque tengamos que atravesar el valle de muerte sin sombra, Dios va a estar con nosotros. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nos ama. No porque lo merezcamos, no porque valgamos la pena, pero dice Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Esa es una razón poderosa para seguir adelante. No importa lo que tengas que sufrir, no importa lo que hayas sufrido, no importa lo que hayas tenido que soportar, Dios te ama. Y aunque por aquello que viviste, si es que sufriste algún abuso, algún acoso, lo que fuera, Dios te sigue amando. A veces pensamos que ya no valemos la pena, que ya no hay nada para ofrecer. Hay personas, hermano, que se han suicidado después de una violación, porque sienten que les quitaron lo más precioso que tenían, porque sienten que ya no vale la pena. Déjame decirte que para Dios eres valioso, y más que valioso. Él dio su vida por ti. ¿Quieres saber cuánto vales para Cristo? Ve a la cruz. Asómate a la cruz. Asómate a ver al crucificado cuyo cuerpo está destrozado por ti, cuya corona de espinas se clava en su frente por ti, cuya cada gota de sangre fluye por ti. Por ti. El amor de Dios es maravilloso, hermano. Es más grande de lo que nos podamos imaginar. Porque a pesar de nuestros pecados, Él estuvo ahí. Si Él no se bajó de la cruz, pudiéndolo hacer, fue por ti. Porque tú vales para Él. La prueba más grande del amor de Dios, hermanos, la encontramos al mirar a la cruz, sin duda alguna. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate. Yo he llegado a imaginarme a mí mismo, hermanos, escupiendo la cara del Señor. Y el Señor diciendo: perdónalos, no saben lo que hacen. Porque cuántas veces nosotros nos ofendimos a Dios. ¿Cuántas veces le faltamos a Dios? Quizá en otro tiempo hasta chistes hacíamos de Dios. Y sin embargo, Él estaba en la cruz diciendo: perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Eso, hermanos, se llama amor. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han ofendido a nosotros como padres? ¿Y sabe qué? Siempre terminamos por perdonar. Sí, le damos sus nalgadas, sus tablazos, sus leñazos en el hombro, lo que usted quiera, pero siempre terminamos por perdonar. Y ahorita en ese tiempo les miran el celular y parece que nos están torturando, que le están tomando agujas en las uñas. Pero al final terminamos por perdonarlo. ¿Por qué? Porque los amamos, hermano. Porque son la niña de nuestros ojos. En mi caso, yo les he dicho a mis hijos: usted es la mitad de mi corazón y la otra mitad es sus hermanos, hermanas. Usted es uno de mis ojos, hermanos, hermanas, no es el otro. Porque los amamos. El Señor primero estuvo en un huerto orando y pidiendo al Señor: si quiere, Señor, que pase de mí esta copa, si no, pues ni modo, le entramos a todo.
fue arrestado, enjuiciado en un juicio injusto, donde lo golpearon sin causa. Luego lo llevan ante un gobernante llamado Pilato, donde también lo golpean sin causa. Y es totalmente sin causa, porque Pilato dice, no encuentro culpa en él, lo voy a azotar. Imagínense. O sea, yo no le encuentro culpa, no lo veo culpable, pero le voy a dar más azotes para que... Nomás para... ¿Se imagina eso? Y luego lo azotaron con varas primero. Lo bofetearon. Le clavaron una corona de espinas en la frente. Su cuerpo lo hicieron garras, así completamente una sola llaga. Hemos hablado acerca de los flagelos. El flagelo era una especie de chicote, así chiquito, de látigo chiquito. En las cuerdas, en las puntas que salían del mango, de la agarradera, a veces eran 3, a veces eran más correas. Llevaban puntas de plomo o pedazos de plomo a manera de anzuelos, huesos a manera de anzuelos que se encarnaban en el cuerpo, y luego le daban el jalón para dar el siguiente golpe y desprendían pedazos de carne, hermanos. Era algo terrible. Lo golpean, le ponen un manto de púrpura, es decir, un manto así como moradito. Le ponen la corona y le dicen, salve, rey de los judíos. Y luego le taparon los ojos y lo golpearon. Profetiza, le dijeron, ¿quién es el que te golpeó? ¿Saben que esa era una costumbre de los soldados? Hacer una fila, hermanos. Le tapaban los ojos al reo y lo golpeaban. ¿Quién te golpeó? Si el reo adivinaba el nombre del que lo golpeó, hasta ahí llegaban. Pero si no, seguía el que sigue, y 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 el que sigue. Es el profetiza quien te golpeó, hermanos. Nosotros lo leemos como si nada. Pero había una legión romana ahí, hermanos. ¿Cuántos eran los que estaban en el pretorio? ¿Quién sabe? Pero no fue uno el que le dijo, profetiza, ¿quién te golpeó? De ahí lo sacan y se lo enseñan a los judíos. Miren, ya lo golpeé, yo no encontré culpa en él, aquí lo tienen todo golpeado, todo lacerado, su rostro, dice la palabra del Señor, no hay hermosura en él, para que lo amemos, para que lo reconozcamos, su rostro se lo desfiguraron a golpes. No hay parecer en él ni hermosura, dice, para que le veamos. Lo llevan al monte cargando la cruz. Pero era tanta la debilidad que tuvieron que obligar a otro, a José de Arimatea. ¿Sí era José de Arimatea? ¿Sí, verdad? ¿No? A Simón de Cirene. Lo obligan a que lleve la cruz. Y ya estando allá lo crucificaron en medio de 2 ladrones, completamente desnudo, para exhibir su vergüenza. Las cruces, nosotros estamos acostumbrados a ver las crucesotas en las películas. Medían alrededor de 1 metro. La de Jesús llegó a medir 3 metros de altura. Porque el propósito era exhibirlo. Y estando en esa cruz, dice la Biblia, que los soldados echaban suertes sobre su ropa. Mientras que los sacerdotes y la gente que pasaba alrededor decían, se encomendó a Jehová, líbrele si lo quiere. Miren, llama a Elías, a ver si viene Elías a rescatarlo. El otro le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Y en medio de todo eso Jesús dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Eso, hermanos, se llama amor. Eso se llama amor. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo para que pasara por todo eso, por amor a ti,
no te va a soltar ahora. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero aférrate a esta verdad: Dios te ama, y te ama de una forma que no puedes siquiera imaginar. Los sacerdotes, hermanos, sabiendo que era inocente, porque Judas fue y se los dijo: he entregado sangre inocente, y ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ellos pudieron haberlo matado a pedradas, pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque querían exhibirlo, porque querían humillarlo, porque querían que esto fuera, y era necesario que fuera la peor de las muertes, para mostrarnos a nosotros nuestra condición de pecado delante de Dios. Y Él lo soportó. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, como dice Isaías, para darnos paz para con Dios. Y estando en la cruz, sus palabras para con el Padre fueron de perdón. Perdónanos, perdónanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el gran amor de Dios por nosotros se hace manifiesto, hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que podemos llegar a la meta, podemos llegar a ser más que vencedores, confiando en el amor de Dios. En segundo lugar, podemos llegar a ser más que vencedores en Él, confiando en su infinito poder. Romanos 8:38 al 39 dice la palabra del Señor: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, el salmista tenía muy claro que el que tenía y tiene y por siempre tendrá el poder para salvar es Dios. Salmo 121, del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. Pero ¿y quién es Jehová? Se preguntarán algunos. ¿Quién es Jehová? Dijeron unos, incluso está en la palabra, ¿quién es Jehová? Para que le sirvamos. Pues ni más ni menos que el que hizo los cielos y la tierra. Ni más ni menos que es el poderoso de Israel. Ni más ni menos que es por quien las cosas fueron creadas y por Él subsisten. El Dios que nosotros tenemos, hermanos, no es una piedra que no tiene movimiento, no es una piedra que no respira, no es una piedra que no se mueve, no es una piedra que no escucha, no es una piedra, no es un pedazo de papel que no sirve para nada. Hace algunos años atrás, alguien entró a robar una capilla y se robaron una pintura de una virgen, que les llaman, un padrote, ¿verdad? Y era una reliquia antigua, o sea, no costaba 5 centavos. Y en las noticias, ¿verdad? Pues se hizo algo público en las noticias. Y salió unas noticias de ahí donde habían entrado y se habían metido a la iglesia y se habían robado la pintura, y luego salió el sacerdote ahí, ¿verdad? Diciéndole a la cámara, a los ladrones, diciendo: por favor, devuélvanos nuestra imagen, miren, le estamos rezando esta estampita, y tirando la estampita de la que se había robado. Y dije: vaya, si la grandota no batallaron para llevársela, las chiquitas son menos. No, hermanos, nuestro Dios no es una estampita. Cuando estábamos en la sierra,
parece chusco, pero fue cierto. Llegó un borracho a una covachita que había en unas piedras, había una como cuevita de esas chiquitas, ¿no? Y en la cuevita habían puesto un mono, una imagen de un santo niño de Atocha, así grande, de yeso. Y entonces llegó el señor que se encargaba ahí de ponerle velas y de recoger ahí las limonas, que le llaman, ¿verdad? Que les echan las limonas. Llegó y recogió el dinero y puso la vela y todo. Pero le dieron ganas de hacer sus necesidades en el monte. Y fue y se metió atrás de unos arbustos. Llega un borracho ahí a la imagen esa y le dice, vengo a ver que, bueno, vio que no había dinero y le dijo, voy a venir más tarde. Y si no tienes dinero te voy a quebrar de un marrazo, una vara, te va a quebrar. Y el señor estaba atrás y estaba escuchando todo. Pues se levantó el señor de hacer sus cosas, quitó la imagen y puso una estampita chiquita. Cuando llegó el borracho en la tarde, ya estaba este señor ahí esperando, escondido, para cuando se fuera a poner la imagen grande. Y el borracho le dijo al bonito, ¿dónde está tu papá? Hermano, nuestro Dios no necesita que usted lo esconda. Al contrario, quiere que usted sea luz en su nombre. Quiere que usted lo lleve en el corazón y lo lleve en su mente y lo lleve en sus labios y lo lleve a donde quiera que usted vaya. No necesita que usted lo esconda. No necesita que usted lo defienda. Nuestro Dios es como los leones. No necesita que lo defienda, necesita que lo suelte. Solo se defiende. Obviamente, hermanos, para una declaración como la que David hace en este hermoso salmo, es necesario conocer a quien tenemos por Dios. Es necesario que sepamos quién es ese Dios, hermanos. A veces Dios permite que pasemos por pruebas, por luchas, por dificultades, para mostrarnos su poder. Dice la Biblia que iban caminando Jesús y los discípulos, y de repente vieron a un hombre ciego, y los discípulos le dicen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? No, ni este ni sus padres, sino para la gloria de Dios, y los sanó delante de ellos, para glorificar a su Padre. Hoy nosotros tenemos que entender, hermano, que el poder del Dios en el cual nosotros creemos es un Dios ilimitado. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es el Shaddai, el todo suficiente para las necesidades de su pueblo. David, hermanos, no confiaba en Jehová solamente porque alguien le contó una historia. David había vivido. Repito, David había vivido con Dios. Desde que Dios lo había librado del oso y del león, cuidando al rebaño, hasta este punto en el cual él era el rey de Israel. Él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué dice eso? Porque en el Antiguo Testamento, en los reinos antiguos, cuando un reino venía contra otro para hacer guerra, y el otro era un reino pobre, un reino débil, era un reino con pocos ejércitos, pedía ayuda. ¿Sí? Contrataba mercenarios de otros reinos. Y allí en Israel, hermanos, lo que sobra son montañas. Por eso David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos esperaban que los socorros, que los auxilios, que los ejércitos aliados bajaran por los montes, que se vieran en los montes. Por eso David dice, alzaré mis ojos a los montes. Pero él mismo dice, mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de poquito más arriba, por unos cuantos miles de kilómetros más arriba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el que no dará tu pie al resbaladero, el que no se dormirá, el que no se adormece. Más, eso de no se adormecerá, hermanos, entiéndase, que ni siquiera bosteza. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que está ahí y que es poderoso para sacarnos en victoria. Hoy nosotros tenemos que tener bien claro que el Dios en el que confiamos
no es un Dios muerto, no es un Dios que se quedó crucificado, por más que el mundo lo quiera mantener en la cruz. No, hermanos, nuestro Dios vive y vive para siempre. No es un pedazo de papel con la imagen de otro ser humano igual de débil que nosotros. No es un simple trozo de papel que se puede quemar con un cerillo. No es teología simplemente, hermanos. No es algo que simplemente se predica, no. El Dios en el que creemos hizo los cielos y la tierra. El Dios en el que hemos puesto nuestra fe es un ser omnipotente que además es suficiente para las necesidades de su pueblo, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Y el Dios en el que hemos creído, hermanos, es un Dios que nos invita a venir a Él. Cuando nos sentimos cansados, cuando no podemos más, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. A mí, yo le pregunto, ¿a qué les suenan esas palabras? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A qué me suenan? A mí me suenan a que hay un ser poderoso, suficientemente poderoso, para darnos el descanso que en ocasiones el mundo nos quiere robar, pero que demanda de nosotros un reconocimiento de que lo necesitamos. Porque la invitación es para todos, pero para unos cuantos. Repito, la invitación es para todos, pero para unos cuantos. Lo mismo que la invitación que el Señor hace en el Evangelio de Juan, capítulo 8:37, cuando dice, venid a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una invitación general, es para todos, pero es para unos cuantos. ¿Por qué es para todos? Porque la invitación que el Señor hace es para todo el ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es para unos cuantos, porque dice, si tú tienes sed. Si no tienes, no, aquí. Jesús dijo, yo no vine a llamar a los sanos. Si no lo necesitas, pues no es para ti la invitación. Pero en el momento en el que tú reconoces la necesidad, en ese momento la invitación se convierte en una invitación personal para ti, con tu nombre y todo. Porque la Biblia dice que Él nos llama a todos por nuestros nombres. Ese es el Dios en el que creemos, hermano. Un Dios que nos invita a venir a Él. Un Dios que no nos va a abandonar cuando la prueba se pone más difícil, cuando el horno se calienta 7 veces más. Usted conoce la historia de estos 3 hombres, los 3 jóvenes hebreos, se les conoce, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, que después les cambiaron los nombres, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, pero sus nombres originales eran Ananías, Azarías y Misael, o Ananías, Misael y Azarías. El caso es, hermanos, que usted conoce esta historia, estos 3 se negaron a lo que el rey mandó. Nuestro Dios a quien servimos, dijeron ellos, Él puede. Si quieres otra cosa, pero Él puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Fíjense, el rey manda levantar una estatua de 30 metros de alto. ¿Sí? Hay quienes dicen, inicialmente, que una estatua de oro de 30 metros era imposible de construir porque no se tenía la tecnología para que se sostuviera en pie. Lo que parecen ignorar es que las estatuas que se mencionan son relieves en las paredes de los edificios. O sea, esta estatua estaba pegada a un edificio, a la fachada de un edificio. Por eso se sostenía. Nabucodonosor ordena que se le adore a esa imagen, y esa imagen tenía el rostro de ¿quién creen? No era de Patricio Martínez, era de Nabucodonosor. Hay que decir que el ángel de aquí tiene cara de Patricio Martínez, el ángel de aquí en la Plaza de México. Dice un ángel en su muy juventud, yo creo, ¿no? Bueno, esa estatua tenía la cara de Nabucodonosor.
Lo que Nabucodonosor estaba ordenando era que lo adoraran a él. Porque los reyes de aquel tiempo tenían la costumbre de endiosarse, de sentirse dioses. Entonces estos hombres le dicen: sepas, oh rey, que nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no nos doblaremos ante tus dioses. No nos vamos a postrar ante tu imagen. No te vamos a orar, ni que fueras quién. Casi le dijeron ni que fuera Juan Gabriel. Como mucha gente va a querer. No nos vamos a postrar. Y el rey, bien convencido, dijo: bueno, pues váyanse pues a su casa. Eso dijo el rey. Se demudó su rostro, se enojó y mandó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Era un horno que se usaba, hermanos, para cocer ladrillos. ¿De dónde creen que sacaron para hacer la estampa? ¿De dónde creen que sacaron los ladrillos? Pues del horno. Entonces dice la palabra del Señor que los echaron al horno, y las personas que los echaron, los soldados, se quemaron. Pero como luego dicen, la curiosidad mata al gato, y le dio curiosidad a Nabucodonosor de ver qué estaba pasando adentro del horno, y se asoma, y no vio a 3, vio a 4, y se espantó, y dijo: ¿qué no fueron 3 los que echamos? Sí, rey, fueron 3. Pues ahí yo veo 4, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Hermanos, Dios permitió que esos 3 fueran al horno de fuego, pero ¿sabes qué? No los dejó solos en él. A veces nosotros podemos llegar a sentirnos solos, a veces podemos llegar a sentirnos débiles, a veces podemos llegar a sentir que no hay quien, que no hay para dónde voltear. Déjame decirte, Dios está ahí. Pero tenemos que reconocer que Él está ahí, que nosotros necesitamos clamar a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama. ¿Qué pasó con los que iban en la barca cuando Jesús iba dormido? ¿Cuándo se levantó Jesús? ¿Cuándo se levantó? Cuando le dicen: maestro, que nos ahogamos. No te lo has olvidado, te merecemos, Señor, despiértate. Fue porque respondió. ¿Sí o no? Porque mientras tú consideras que puedes con el barquito, mientras tú consideras que puedes sacar adelante tu situación tú solo, el Señor te espera. No se va a meter donde no lo llaman. Pero si tú clamas a Él, si tú le das la oportunidad a Él. Miren, muchas veces, lo he dicho muchas veces, pero ¿se acuerdan de aquel leproso de Marcos 1:40? Si quieres, puedes limpiarme. Bueno, muchas veces leemos la historia y decimos: este hombre le estaba pidiendo a Jesús que lo limpiara, que lo sanara. ¿Sí o no? Pues no, lo que estaba haciendo era darle una oportunidad. Si tú quieres, aquí estoy. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, yo también quiero. Si tú quieres, yo te doy chance. Déjalo que se glorifique. Dale la oportunidad a Dios. Deja que Dios obre en esa necesidad. Suéltate en las manos de Él. Él es poderoso para ayudarte. Él es poderoso para darte la victoria. Pero tú tienes que soltarte en sus manos, confiando en su poder. Él podrá permitir la prueba, pero ¿sabes qué es lo que nunca va a permitir? Que la pases tú solo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negará.
Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, confiemos. Dejemos nuestras cargas en las manos de Él. Él es poderoso para llevarlas. En tercer lugar, hermanos, podemos llegar a ser más que vencedores en Él, confiando en que Él tiene un propósito bien definido para nosotros, un propósito de bien. Romanos 8:27 dice la palabra del Señor. A ver, perdón, 28. No sé por qué le puse 27 acá. 8:28. El orden de... Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito de bien para nosotros. Cuando Pablo vivió su cuarto naufragio, porque él tuvo 4 naufragios, en el libro de los Hechos se narra uno, si mal no recuerdo, no, los 3 se narran en el libro de los Hechos, creo. No me acuerdo, pero él tuvo 4 naufragios. El caso es que Dios le habló a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Romanos 23:11. No, perdón, Hechos 23:11. Hechos 23:11, déjame ver porque no me despertaba bien cuando estaba haciendo eso, hermano. Hechos 23:11. Dice la palabra del Señor. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Miren, Pablo iba encadenado a Roma, porque los judíos querían matar a Pablo en Jerusalén, pero él apeló al César, al emperador romano. Pablo les advirtió por el Espíritu Santo que si continuaban viajando, porque llegaron a la isla de Creta, y de la isla de Creta viajaron por el sur para llegar, o para rodear Creta y llegar a un puerto que estaba ahí, de ahí despegar para salir, bueno, no despegar, embarcarse para salir directo a Italia, a Roma. Pero Pablo les dice, si nos vamos ahorita, vamos a sufrir pérdida, porque el Señor así se lo dijo. El capitán no le hizo caso, salen del puerto, se van, y de pronto lo sorprende el Euroclidón. Si han leído esto del Euroclidón, saben que el Euroclidón es un viento huracanado que de repente se levanta en el mar Mediterráneo. ¿Han oído hablar de los tifones? Que se dan regularmente en Asia, especialmente en Asia. Bueno, esos tifones, uno de esos tifones es el Euroclidón. Es un viento demasiado fuerte, ¿sí?, que levanta olas muy fuertes contra un barquito de madera, por muy transatlántico que fuera de madera, pues obviamente lo hizo pedazos, ¿sí? Llegan a la isla de Malta, y hasta aquí pues podemos ver, hermanos, en un naufragio, amarrado con cadenas, naufragan, llegan a la isla, los muerde una serpiente venenosa. Pues hasta aquí decimos, este hombre le está yendo como en feria, ¿ah? Los habitantes de la ciudad dijeron, hombre, este debe ser un asesino, un criminal al que los dioses del mar no dejan vivir. Pero Dios tenía un propósito. Cuando la serpiente lo muerde, va y se sacude así al hombre, se sacude a la serpiente cae a la lumbre. Y los habitantes de la ciudad que conocían esa víbora dijeron, hombre, este ya se murió. Ya que traigan al mariachi para que le toquen las golondrinas. Pero no le pasó nada. Había un hombre ahí que era principal, que era un gobernante que se llamaba Publio. Y este hombre tenía a su padre enfermo, con fiebre y disentería. Y se lo comentaron a Pablo.
Y Pablo fue, oró por él y lo sanó, dice la palabra. Dios estaba cumpliendo su propósito. Porque después de ese hombre vinieron todos los que estaban enfermos ahí en la aldea y fueron sanados para la gloria de Dios. Propósitos. Pablo llega a Roma, hermano. Y en Roma estuvo preso. Esta fue la primera vez. 2 años en una casa predicando la palabra de Dios. Esto fue en su primera vez en Roma. Todavía hubo otras 2. El punto aquí es, hermano, ellos naufragaron, fueron arrastrados, pero Dios tenía un propósito. Dice la palabra de Dios: y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Nos trataron con mucha humanidad, dice el apóstol. Ya nos trataron como reyes, pero ahí estuvieron un tiempo hasta que consiguieron otra nave, otro barco, pues, y se fueron. O sea, Dios obró de una forma tremenda. Ahora, Dios también tiene propósitos para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo le pregunto, ¿cuál es el fin que usted espera? Porque el fin que yo espero, hermanos, es que un día el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel. Ese es el fin que yo espero, hermano. El fin que yo espero es que Dios nos diga a ustedes y a mí: venid, benditos de mi Padre. Ese es el fin que yo deseo, ese es el fin que yo espero. Y dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo espero estar un día al lado de mi Padre Celestial, disfrutar de su presencia. Espero un día, por fin, olvidarme de todo lo que me cause dolor, angustia o tribulación en esta tierra. Espero un día, hermanos, poderle alabar y glorificar con todo mi ser, con todo mi corazón, sin necesidad de respirar siquiera. Creo en el plan que Dios tiene para conmigo, hermanos, y creo que Dios siempre los ha tenido para con usted también. Solo espero, hermanos, que Dios nunca nos deseche de sus planes. Porque venga lo que venga, sé que los planes de Dios siempre serán para nuestro bien. Pase lo que pase. Y tengamos que aguantar lo que tengamos que aguantar, hermanos. Yo creo que Jehová cumplirá su propósito en mí, como dice en Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sin lugar a dudas, hermanos, este mundo siempre estará tratando de derribarnos. El enemigo de nuestras almas le ha dado su poder destructivo para usarlo en nuestra contra. Pero, amados, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si confiamos, hermanos, y si seguimos adelante sin importar lo que venga, Dios estará con nosotros. Y un día podremos decir, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Dios y Padre, si usted quiere venir al altar, el altar está abierto, ya saben. He predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera esta tarde, Señor. Y confiado en esto, Señor, sé que tú has hablado al corazón. No solo a la mente de cada uno de nosotros, Señor, sino al corazón. Y en esta tarde yo quiero darte gracias, Señor, por tu amor, por el poder que manifiestas en nuestras vidas y porque tienes planes, sé que tienes planes, proyectos que cumplirás en nuestras vidas, Señor. Hace algunos años atrás, Señor, hicimos una oración en la que mi esposa y yo te decíamos: Señor, métenos en tu plan. No solamente queremos que tú estés en nuestros planes, nosotros queremos estar en los tuyos, Señor.
Y en esta tarde, Señor, una vez más, queremos rogarte, Señor, que cumplas tu propósito en nosotros. Queremos llegar un día, Señor, delante de tu presencia y poder decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, rogamos, Señor, tu misericordia y tu fidelidad, que llenen nuestras vidas, Señor, y nos den la gracia para seguir adelante, aún en medio de las dificultades que tenemos o que tengamos que enfrentar, Señor. Que no nos cansemos, Señor, de confiar en ti. Que nuestra fe en ti no se apague, Señor. Al contrario, que crezca, que se fortalezca, Señor. Y que podamos ver el fruto, Señor, de esa fe. Sanando nuestros cuerpos. Dándonos la victoria, Señor, en las dificultades y tribulaciones que a veces vienen, Señor, como consecuencia de estar en un mundo caído. Ayúdanos a soportar las pruebas, Señor. A vencer las pruebas. Ayúdanos a seguir adelante hasta llegar a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Despídense unos de otros en el amor del Señor. Salúdense, dense la mano. Y nos vemos con el favor de Dios el miércoles, hermanos, a las 6 de la tarde. El sábado a las 6:30 estamos empezando, más o menos. El viernes a las 6 aquí la oración y el domingo a las 11 de la mañana en la escuela dominical. Les aviso, hermanos, que vamos a tener bautizos, si no se tienen en el mes de junio, van a ser en julio. Pero hay 2 personas que están esperando el curso para bautizarse. Si hay alguien más que se anime a bautizarse y que no esté bautizado, dígame para hacerles su manual y poderles dar el curso pues, a todos los que se van a bautizar. Hay 2 personas por lo pronto. Si alguien más se anima, pues dígame, pero ya, ¿no? O sea, va a tardar la próxima semana para poder comenzar con el curso la próxima semana. ¿Qué más? Pues les recuerdo, hermanos, esto del tráiler, hermanos. Sí me gustaría, hermanos, que pudiéramos hacer un plan de evangelismo, ¿verdad? De peinar manzana por manzana, o mejor dicho, cerro por cerro, y podamos invitar personas a recibir la palabra del Señor. Por lo pronto, pudiera ser allá en el estadio. Los que puedan ir, hermanos, pues ahí está la invitación. Nada más tendrían que irse en el camión o en Uber, no sé, ¿verdad? Porque el camión, el Vivebus los deja ahí en la terminal, y de la terminal para allá agarrar el Uber. Yo creo que sí les cuesta como, ¿cuánto costará, Miguel? ¿30 pesos? ¿40? Pueden agarrar otro Vivebus de ahí de la terminal. Entonces ya de regreso sí no sé, ¿verdad? Porque pues, no sé qué hora se va a terminar, pero igual y el video creo que va hasta las 10, ¿no? Algo así. Bueno, ahí está la invitación, hermanos. Esperamos verlos por allá. Y pues por mi parte, mándenme. Es bautizada, pero va a tomar, ok, muy bien, para hacerle su manual. Si alguien más, hermano, se anima, pues dígame a más tardar esta semana para yo tenerle su manual, ¿está bien? Y poderles dar la clase prebautismal. Dios los bendiga, hermanos, despídanse unos de otros, despídanse de alguien que no haya venido con ustedes. Amén, y nos vemos el miércoles con el favor de Dios.